Buenas noches, queridos astroñoños, bienvenidos. Qué bueno volverlos a ver. Hacía ya muchas semanas que no nos reuníamos. Ya nos hacía mucha falta, yo los extrañaba mucho. Y como decíamos, esta semana no hay plazo que no se cumpla. Aquí estamos nuevamente para conversar en esta oportunidad sobre las cefeidas y para qué sirven realmente las cefeidas. La motivación de esta conversación o de esta charla, que espero que sea más una conversación, pues nace de una experiencia personal. Cuando en el diploma, pues nos contaron que las cefeidas, las estrellas cefeidas, son uno de los métodos, digamos, más utilizados para poder medir distancias galácticas. Eh, a mí particularmente me quedó sonando eso, cómo era que funcionaba, ¿sí? Y yo creo que todos los que estamos aquí entendemos que las cefeidas sirven para eso. Eh, y como yo soy lento, ya hasta que logré entender, hacer todo el ejercicio completo, fue que, pues como que logré quitarme la espinita de ya entiendo por qué las afectas. Y el objetivo de esta charla es contarles eso, ¿sí? También con una doble intención, porque normalmente en los textos o en los cursos a uno le dicen, sí, mire, las cefeidas sirven para medir las distancias y uno se queda con esa idea. Pero la verdad es que hay muchas más cosas que hacer además de las cefeidas. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Sí? Vamos a hacer una estimación real de la distancia a una galaxia, donde están involucrados, por supuesto, las cefeidas, pero no es lo único que hay que hacer. ¿Correcto? Muy bien. Vamos entonces. Vamos a empezar con calma. Les quiero pedir un favor, si alguien, yo no voy a estar viendo la ventanita de Teams, por si alguien pide acceso, si alguien puede darle la entrada, porque no estoy viendo la ventanita de Teams en este momento. Entonces vamos a empezar nuestra conversación sobre cefeidas dándonos algo de contexto, ¿sí? Y traer un poco a la memoria de qué se trata este tema de las cefeidas. La primera idea que quiero que tengamos en mente es que si nosotros sabemos que las cefeidas nos sirven para medir distancias lejanas, es porque tienen que ser estrellas muy grandes, porque si fueran pequeñas no la veríamos a estas distancias, ¿cierto? Entonces esa es la primera idea. Y en efecto, las cefeidas son estrellas supergigantes. No son estrellitas chiquitas, son estrellas supergigantes que se conocen como estrellas variables o pulsantes, como veíamos ahorita en la diapositiva anterior, que tienen una fluctuación en su brillo, ¿sí? No vamos a explicar aquí hoy en esta sesión las razones de por qué pulsan las estrellas cefeidas, solamente comentar que esa pulsación no sirve mucho para poder hacer la estimación de distancias. Son estrellas que ya están saliendo digamos, de su vida madura o de su vida estable, ¿sí? Y por eso empiezan a tener como esos elementos de inestabilidad, entre comillas, que empiezan a volverse punzantes. Y normalmente su tipo espectral es F, G y K. Normalmente. Entonces estamos hablando de unas estrellotas. Son estrellas grandototas, súper gigantes, que son las que nos dan la mano en este ejercicio de medición. Un segundo elemento para contextualizar es que hemos podido establecer, o se ha podido establecer que el periodo, entendemos por periodo lo que se demora cada pulsación, ¿sí? Ese periodo de oscilación, pues varía entre 1 y 50 días. Y esta es una cifra que también nos tiene que asombrar. Ustedes se imaginan una estrella supergigante, ¿sí? De cientos de veces el tamaño del Sol, que en un día es capaz de inflarse de tal manera que es detectable a varios millones de años luz. O sea, ¿cómo será la energía
la potencia que tiene esa estrella, que en un solo día se infla de tal manera que es perceptible a estas distancias tan grandes. A veces cuando uno pasa muy por encima del tema de las cefeidas, no piensa en eso, ¿sí? Por eso hoy quiero dar como esa contextualización. Estamos hablando de unos objetos realmente muy grandes, unos objetos extraordinarios. Ese periodo de oscilación entonces está entre 1 y 50 días. Eso es más o menos lo que han dado las mediciones. Se conocen dos tipos de cefeidas. No son las únicas estrellas variables, ¿sí? Ni las únicas candelas estándar, que son estas estrellas, estos objetos celestes que nos sirven como referencia, como guía. Pero particularmente si hablamos de las cefeidas, encontramos dos tipos. El tipo en el cual nos vamos a centrar hoy, o bueno, no nos vamos a centrar porque no es que vamos a hablar de las estrellas cefeidas como tal, sino que vamos a hablar de cómo las usamos para medir distancias. Pero esas mediciones se hacen normalmente con el primer tipo de estrellas cefeidas, que son las estrellas que se conocen como cefeidas clásicas, que son unas estrellas jóvenes, ¿sí? Pues tampoco pipiolitas, pero pues son jóvenes relativamente. Son de población 1, recuerden lo que significa en las estrellas de población 1 dentro de una galaxia y en qué parte normalmente están, que es en el disco de la galaxia. Y hay otra población, que son unas estrellas cefeidas más viejitas, ¿sí? Que normalmente están en el halo galáctico y se conocen como estrellas de población 2. Cuando uno afina o ajusta estos ejercicios de medición con cefeidas, tiene que cuidarse de no confundirlas unas con las otras porque no se comportan igual, ¿sí? Y eso fue lo que le pasó a Edwin Hubble cuando estimó la distancia a la nube de Magallanes, que le dio, o sea, descubrió que estaba fuera de nuestra galaxia, de hecho es otra galaxia, pero la vio más cerquita. Realmente la distancia es mucho mayor porque ahí se confundió con los tipos de cefeidas. En esa época no se sabía que habían dos tipos. Bueno, quizás un último elemento para comentar tiene que ver con, yo digo que es la persona que las hizo famosas, a las cefeidas, la astrónoma norteamericana Henrietta Leavitt. La verdad es que uno no puede hablar de cefeidas sin hablar de Henrietta. Ella fue, siendo auxiliar en el observatorio de Harvard, con un trabajo de escritorio que a mí me parece muy aburridor, pero logró detectar la llave que permitió dar un escalón más en esa escalera cósmica, de poder medir las distancias. Medir distancias es muy difícil, ¿sí? ¿Por qué es tan difícil medir distancias en el universo? En el cielo. Pues porque es que no hay profundidad, ¿sí? Usted mira para arriba y usted no sabe, o sea, usted ve muchas estrellas, ve muchos objetos, pero el cielo no se ve en 3 dimensiones, se ve en 2 dimensiones, el cielo se ve plano, porque usted no tiene forma de ver profundidad, ¿sí? Entonces es muy difícil medir distancias. De hecho, el cerebro humano, ustedes lo saben, tiene una capacidad limitada para establecer distancias, ¿sí? Tanto que una persona que pierde un ojo, porque nosotros somos bifocales, una persona que pierde un ojo más allá de 2 metros, no le importa no tener el ojo, ¿sí? Lo que hace el cerebro es una trampa en la cual se acuerda del tamaño de los objetos y cuando los ve más chiquitos de lo que son, dice, esto debe estar muy lejos. Es un tema bien interesante cómo el cerebro humano se adapta al tema de las distancias, pero en el cielo es muy difícil porque es que está muy lejos, ¿sí? Y uno no tiene la percepción de profundidad en el espacio. Entonces lo que hizo Henrietta fue que se dio cuenta a través del análisis de las placas fotográficas que estaba revisando, buscando cefeidas justamente, darse cuenta de que existe una relación entre ellas. En una población de estrellas cefeidas, se dio cuenta, le llamó la atención el hecho de que entre más largo fuera el periodo de oscilación, o sea, lo que se demora inflándose y desinflándose la estrella, pues más brillante era, ¿sí? No por efecto de casualidad, sino que ella, a través del análisis de los datos, se dio cuenta, oiga,
cada que una estrella dura más, el periodo es más brillante que las otras. Y se estableció lo que se conoce como la relación periodo-luminosidad. Hasta ahí el cuento que a todos nos han echado, la información que todos tenemos, que eso es la relación periodo-luminosidad. Nada más que esa relación, perdonen que lo repita tanto, entre lo que se demora la estrella en su periodo, en su oscilación, con la luminosidad, en el sentido de que entre más largo el tiempo, más brillante es la estrella. Bien, les decía que uno no puede hablar de Cefeidas sin hablar de Henrietta. Entonces, vamos a tener que volver a compartir la pantalla porque hubo algo que se me olvidó hacer, pero ya lo voy a hacer. Estamos viendo en pantalla en el costado derecho el paper original de 1912, en el cual pues se publicó el hallazgo de Henrietta. ¿Sí? Qué confianzudo, yo no le digo la señora Leavitt, sino Henrietta. Ahí lo estamos viendo. Ese documento está disponible, es un PDF que se consigue, pero lo traje porque quiero comentar algo, quiero que noten los dos elementos que estoy ahí encerrando en los cuadritos rojitos. Miren, esa fue la circular 173 del Observatorio de Harvard en 1912. Y mire lo que dice el primer párrafo. Que dentro de todo, pues estuvo hasta de buenas que la mencionaron en el paper. Miren quién lo firma. Edward Pickering. O sea, ella no pudo firmar la publicación de su investigación, de su descubrimiento. Afortunadamente, bueno, por lo menos le hicieron, la reseñaron en parte del texto. Como ustedes saben, ha sido una práctica sistemática, no solamente en ciencias, pero nos compete hoy hablar de ciencias, como dejar a la mujer en un segundo lado y no reconocer los trabajos que hacen. Ahora ya no pasa tanto, pero todavía pasa, pero en esta época, por eso podemos decir que Henrietta fue una de esas pioneras, científicas pioneras que abrió camino a muchas otras mujeres, brillantísimas además, que han hecho tantos aportes a la astronomía. Quiero invitarlos, y aquí voy a suspender un momentico el compartir pantalla porque me faltó hacer algo cuando lo hice, porque quiero invitarlos, quiero presentarles un videíto que es muy chévere. Solo un momento, aquí está. Se me había olvidado poner el botón de incluir sonido del equipo. Y ahora sí vamos. Es una página muy chévere, es una página española donde ha hecho pues unas dramatizaciones como un ejercicio de divulgación muy interesante. Ha hecho unas dramatizaciones, en este caso de la vida de Henrietta Leavitt. ¿Sí? Este es un videíto, se llama Una regla para medir el universo, en el cual la propia Henrietta nos va a contar qué fue lo que hizo. Por favor, me dicen si escuchan el audio, por favor. ¿Se están escuchando? Sí. Por fin en casa. Ay. Ay. Como ven, acabo de regresar de un largo viaje. Según mis cálculos, he recorrido 3.623,45 millas. Distancias. ¿Se imaginan un mundo en el que no pudiéramos medir distancias? No podríamos estimar el tiempo que tardaríamos en llegar a un sitio, o cómo de grande es el lugar en que vivimos. ¿Andaríamos a ciegas? Pues en astronomía ocurre algo parecido.
Un cielo estrellado es una visión hermosa, pero no nos dice nada acerca de la distancia a la que se encuentran las estrellas. Nuestra visión del universo es plana, como la de una diapositiva. Desde siempre los astrónomos hemos pretendido conocer a qué distancia están el Sol, la Luna, los planetas, las estrellas. Conocer cómo de grande es el universo donde vivimos. El problema es que no hay una regla tan grande como para llegar a las estrellas. Y desgraciadamente tampoco tenemos unas gafas 3D. Ya los primeros astrónomos idearon un método para poder medir distancias en el universo, el método del aparalaje. Es muy similar al que emplea un topógrafo para medir distancias en la superficie terrestre. El problema es que solo es válido para objetos del sistema solar o estrellas muy próximas. ¿Cómo medir entonces distancias a estrellas lejanas y no digamos ya a galaxias? Esta era la pregunta que todo el mundo se hacía y yo ayudé un poco a resolverla. ¿Recuerdan algo que les dije acerca de unas estrellas variables que descubrí en la pequeña nube de Magallanes? Por cierto, con el tiempo observé algo interesante en un tipo particular de estrellas variables, las llamadas cefeidas. Las variables más brillantes tienen los periodos más largos. En 1912 publiqué un estudio más detallado sobre 25 de estas estrellas variables. Cuanto más brillan, más lentamente pulsan. Firmado, Edward Pickering. Le gusta firmar todo lo que publica el observatorio. ¿Pero esto qué tiene que ver con la distancia a la que se encuentran las estrellas? Pues mucho. Imagine que esta linterna es una estrella y que sabemos qué cantidad de luz exacta emite por unidad de tiempo y área. Es lo que denominamos luminosidad. Pero una cosa es la luminosidad de una estrella y otra su brillo aparente en el cielo. Cuanto más lejana esté, su brillo parecerá ser más débil. Así pues, conocida la luminosidad de una estrella, bastaría medir su brillo aparente en el cielo para conocer a qué distancia está. Esto es lo que conocemos como... El problema es que las estrellas no son linternas. No conocemos a priori su luminosidad, ni podemos medirla directamente. Pero mi ley permitía en el caso de las cefeidas relacionar la luminosidad con el periodo de pulsación, algo que sí podíamos medir directamente desde la Tierra. Por primera vez podíamos medir distancias a galaxias lejanas. Solo había que descubrir cefeidas, determinar su periodo de pulsación, inferir su luminosidad y compararla con su brillo aparente. ¡Bingo! Solo necesitábamos telescopios cada vez más potentes. Teníamos una regla para medir el universo. Pero había un problema, y es que mi ley es una ley relativa. Había que calibrarla previamente, y para ello era necesario, por otros métodos, medir la distancia a una cefeida cercana, algo que no resulta fácil. El primero en intentarlo fue Egnar Eksprung y obtuvo que la pequeña nube de Magallanes estaba a 30.000 años luz. Se rieron de él. Era imposible que algo estuviera tan lejos. En realidad está a 200.000 años luz, pero entonces no lo sabíamos. Yo quería seguir investigando, pero Pickering de nuevo me derivó a otras investigaciones. Bueno, debe ser Annie, que sabe que he regresado. Ya seguiremos en otro momento. ¡Ale, puerta! Bueno, muy bien. Bien. Vamos a tratar de descifrar eso que Henrietta nos contó ahí, porque es un resumen ejecutivo muy bueno de lo que vamos a seguir viendo en la noche de hoy. Aquí estamos viendo estas dos gráficas. La de la izquierda está en el paper de Henrietta, donde está graficada esa relación. Esto ustedes lo ven ahí, perdónenme el punterito, eso. Ustedes lo ven, es un plano cartesiano, eje X, eje Y y unos puntos. ¿Sí? Hay una distribución de esos puntos. Cada puntico, pues, son las estrellas. Miren que ella nos dijo que este estudio lo había hecho sobre 25 estrellas cefeidas. Miren que ahí se forma una relación lineal, ¿sí? Entre el periodo que va en el eje X y la luminosidad que va en el eje Y.
Estas fueron pues las gráficas originales de ella. Aquí a la derecha vemos ya, digamos, la misma gráfica, pero con una mayor cantidad de datos. La relación periodo-luminosidad, que se conoce también como la ley de Leavitt, pero en varios filtros, en varias longitudes de onda. Y aquí hay un tema interesante ya hablando de cómo se hace en la vida real ese cálculo. Y es que uno estima una relación periodo-luminosidad por bandas, por bandas de longitud de onda. En el visible normalmente se utiliza la banda B, V, I, R, que son como los filtros que se conocen como de Johnson. Aquí en esta gráfica vemos que además de esos están unos filtros en infrarrojo cercano, que se conocen con las letras J, H y K. No nos debe preocupar mucho eso en este momento, es sencillamente tener la noción de que esta clase de análisis no se hace sobre toda la luz que se recibe, ¿sí? Sino que se dividen en unas bandas, en unas determinadas longitudes de onda, que corresponden con filtros que se le ponen a los telescopios para que dejen pasar solamente las ondas que están en ese determinado rango, ¿sí? Eso es lo que nos está mostrando aquí esta gráfica. Entonces a uno en los libros uno le dicen, vea, esta es la relación periodo-luminosidad y con eso se estiman las distancias. A mí me costó mucho trabajo porque en ninguna de los dos ejes hay ninguna referencia a una distancia. Entonces, bueno, pero entonces, ¿cómo es que sacan la distancia? ¿Cierto? Pero lo importante, el mensaje que debemos en este momento, en esta diapositiva, el objetivo es tener presente que es esa relación entre el periodo y la luminosidad la clave para poder estimar la distancia. Pero no es lo único que hay que hacer. O sea, hay muchos otros pasos, ya los vamos a ver, que hay que seguir y muchas otras informaciones que tenemos que recolectar para poder llegar a la cifra de la distancia. Pero haber encontrado esta relación fue una pieza clave. Bien. En general, yo he identificado 5 pasos para poder hacer la estimación de distancias usando el método de las cefeidas. Estos 5 pasos no es que sean absolutos. Ustedes pueden hacerlo y pueden decir, no, ¿cómo le paré? No eran 5, eran 4. O yo lo hice en 3, o en un libro encontrar 6 pasos. Esto es de todas maneras una clasificación arbitraria mía, donde yo quise darle un orden lógico a todo el ejercicio, empezando desde mi cero, ¿sí? Que es la obtención de los datos, porque hoy quise contarles un poquito, bueno, y uno como, o sea, qué datos son los que va a meter en la estimación, de dónde lo saca. Entonces hoy voy a hablar un poquito de eso, entonces por eso puse ese como un primer paso. Otra persona más avesada dirá, no, eso es solamente 2 pasos, ¿sí? Y citará solamente el 3 y el 4. Esta es mi propuesta, sobre todo pedagógica, para ustedes hoy. 5 pasos hay que ejecutar y en lo que queda de la presentación vamos a ir desarrollando cada uno de estos 5 pasos. ¿Correcto? Correcto. Bien. El primer paso. Les voy a contar un poquito aquí la diapositiva. Aquí en la parte superior puse ese índice, mira el que ustedes ven acá, como este checklist. Lo puse acá para estar orientados en cada momento en dónde vamos. Aquí vamos en el primer paso, o sea, nos faltan todos los 5 pasos. ¿Cómo obtenemos los datos de esas cefeidas? Bueno, pues de una observación. O sea, hay que poner un telescopio y empezar a buscar cefeidas y una vez que uno las encuentra, hacer observaciones seguidas para poder observar las curvas de luz de esas estrellas y poder determinar su periodo. Eso lo vamos a conversar esta noche. Hay una diferencia importante entre hacer observaciones a nivel aficionado y a nivel profesional. Porque las segundas, el objetivo no es tanto
maravillarse con lo que uno está viendo, sino poder hacer ciencia. Y la ciencia se hace con datos, ¿sí? Entonces, en esas observaciones no es tan importante ver la estrella pulsando, o sea, verla, puede sonar redundante, visualmente, sino que es interesante convertir eso en números y poder ver lo que nosotros llamamos, yo digo nosotros, lo que en astronomía se llama una curva de luz. Vamos a ver qué es una curva de luz. La vamos a ver ahorita. Este ejercicio que estamos haciendo hoy va a utilizar unos datos reales, ¿sí? Obviamente nos vamos a saltar el paso, no vamos a ir a un observatorio a pedir tiempo, por supuesto que no, sino que vamos a buscar, a utilizar más bien unos datos reales. No son unos datos muy nuevos, pero nos sirven mucho para hacer el ejercicio, sobre todo porque son datos reales que tomó el telescopio espacial Hubble midiendo la distancia a la galaxia M100. Es decir, vamos a reproducir lo que los científicos hicieron usando esos datos. Ese es el ejercicio de hoy. Jugar un poquito a, bueno, ¿y qué es lo que hacen los científicos con esos datos? Entonces es conocer, meternos un poquito. Sigue siendo esta una charla divulgativa. Hay detalles que me voy a saltar, ¿sí? Pero vamos a entender un poquito cómo es ese proceso. Aquí a la izquierda vemos una foto real de M100. Este está en el catálogo de Hubble. Aquí les dejo el enlace. En la página del Hubble está todo el catálogo Messier, ¿sí? Con imágenes que ha obtenido el Hubble y este es M100. Vamos a determinar cuál es la distancia entre nosotros y esta maravilla de galaxia. Bien, aquí yo cito, digamos que ya estoy muy influenciado por el tema de citar a los autores. Este paper es un paper que existe, ¿sí? Y fue escrito por el señor de apellido Friedman y otros. Cuando uno ve en las publicaciones et al, eso lo que significa son otros y otros. Entonces, un poco de gente que construyó el paper, hizo la investigación, pero siempre hay un autor principal. En este caso fue el señor W. Friedman. Bien, ¿qué son esas curvas de luz? Voy a mostrarles. ¿Qué son esos datos? Estos son los datos. O sea, uno pone el telescopio, ¿sí? Y el telescopio le arroja a uno unas imágenes de los cuales uno puede sacar unos datos. Y esos datos se condensan en unos archivos. Aquí tenemos 12 archivos, cada uno de ellos corresponde con una cefeida que utilizaron en el estudio que estamos referenciando. Lo abrimos, claro, esto está ya un poquito resumido, pues les traje el archivo ya procesado. Entre que uno prende el telescopio y obtiene los datos, pasan muchísimas cosas y hay muchas tareas para hacer. Aquí ya estoy mostrando el resultado consolidado, que miren que son unos datos. Ustedes habrán visto en el diploma que a veces Jorge pone tareas y entrega archivos de texto como estos, ¿sí? Aquí es donde tenemos básicamente la información del brillo y del brillo de la estrella, ¿sí? Tenemos 12 de esos archivos que son archivos en texto. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer con esos archivos? Muy bien, los podemos montar en Excel, ¿sí? Mire que son los mismos archivos de texto. Aquí tomé una imagen del Excel, lo convertí en una tabla y hice un gráfico de dispersión. Ese gráfico realmente hay que hacerle unos ajustes, pero esto es una gráfica real de Excel sacada con estos datos. Esto es Excel, donde este gráfico es lo que nosotros conocemos como la curva de luz de una estrella cefeida. No sé si ustedes ahí, ya con solo verla, son capaces de identificar la oscilación que tienen. Váyanlo pensando. El eje X es el tiempo en días y el eje Y es la magnitud aparente, o sea, el brillo que nosotros vemos. O sea, el telescopio, y uno no puede saber la magnitud absoluta,
nos toca siempre empezar por la magnitud aparente. Esto lo que quiere decir es que en este momento del tiempo, por aquí como en 0.4 días, el brillo de esa estrella estaba en 24.42. ¿Sí? Noten que esta escala está al revés. ¿Sí ven que va decreciendo? Cuando uno normalmente en un plano cartesiano pone 1, 2, 3, 4, 5. Miren que va decreciendo. ¿Por qué va decreciendo? Porque gracias al señor Hipparcos, la escala de magnitudes absolutas va al revés. Entre más alto es el valor numérico, menos brilla. ¿Cierto? Entonces miren que aquí aparentemente va bajando, y de un momento vuelve y sube, y vuelve y empieza. No sé si notan, no sé si lo notan, aquí, a ver. La pluma. No sé si notan el periodo. Miren, esto, no, realmente es más, un poquito ¿El periodo más. es entre dos valles o dos picos? Exacto. Entonces, No sé si lo ven ahí. Sí, aparentemente es de 50 días. No sé. Es de 50 días. Entonces miren que esta porción, ¿sí? Se repite acá. ¿Sí lo ven? Sí. Ahí está el periodo de oscilación de esa estrella. Esto es una curva de luz. Ahora, ¿hay que sacar las curvas de luz necesariamente para calcular la distancia? No, pero yo quise mostrarles lo que era una curva de luz. O sea, como mostrarles un poco el proceso de que uno obtiene esos datos y empieza a graficar, y aquí uno puede gráficamente, visualmente, perdón, ver cómo es que se comporta esa estrella. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? Mire, la estrellita aquí abajo, no sé si la ven que está pulsando. La de abajo. ¿Sí? Esto, esa pulsación así no nos sirve para hacer ciencia. Lo que nos sirve es estos datos que estamos teniendo aquí. Eso es lo que realmente nos sirve para hacer ciencia. Esto. John, Entonces ya podrán ustedes inferir que es más divertido la astronomía aficionada que la científica, porque los científicos no ven sino números y datos. ¿Alguien iba a decir algo? sí, John, una pregunta. En el periodo, o sea, eso que aparece allí sería, por ejemplo, 4 días al 9º día, al día 14, al día 21, que está a esa Sí. magnitud. ¿Y por qué está Sí. así con decimales? O sea, es exactamente a la hora que se tomó, que está la medida así con decimales. O sea, por uno dice 4, 9, 14, 21. En la magnitud. No, en el periodo. Mira, es el que aquí periodo lo que está tan son, exacto, es decir, 34.26 días a los 74.57 días. claro, y mira que aquí cada punto nos está representando un momento de observación. ¿Sí? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos de observación, porque no pusimos el telescopio 24 horas, porque no podemos ver una estrella 24 horas seguidas, ¿cierto? Entonces tú tienes que verla intercalada. Entonces aquí faltan datos, ¿sí? Pero cada que hay una observación, entonces lo que hace la ecuación es definir esta línea, ¿sí? Y suavizarla para ir uniendo los puntos. Pero esto lo que nos está dando es, en el día tal de observación, la magnitud era tanto. Y sí, no son días cerrados porque eso va, el tiempo, el telescopio lo mide continuamente. Bien. Ese es el primer paso. Entonces miren aquí, miren nuestro checklist, ya tenemos los datos, ya los montamos en un Excel, hicimos las curvitas de luz. John, disculpe. Y otra pregunta. ¿Cómo Sí. miden
el brillo de la estrella en el telescopio? Porque el telescopio tiene un CCD, una CCD. Ah, ok, le toman la foto y me imagino que hace el cálculo y les dice la magnitud de la... Ok. Exactamente. Exactamente. O sea, la cantidad de fotones que entraron ahí, y eso es todo un proceso, ¿sí? Ahí hay toda una disciplina de procesamiento de imágenes. Esas imágenes hay que calibrarlas, hay que procesarlas para poder... De hecho, se tienen, en la vida real se tienen estrellas estándar, se llaman, que son estrellas de referencia para poder calibrar y poder estimar cuál era la magnitud de esa estrella. Les cuento que es todo un área, toda una disciplina, planear una observación para hacer ciencia, más el procesamiento de imágenes, ¿sí? Para que nos sirvan, para que los datos que nos entrega como la estimación de la magnitud, pues sean confiables y nos puedan servir para el estudio. Pero es así, es la cantidad de fotones que entraron al telescopio y que se capturaron en la cámara CCD. Bien, vamos entonces al segundo paso. Vamos a obtener el periodo de oscilación, ¿cierto? Entonces, aquí hay un tema que es complicadito. Yo voy a pasar muy por encima por él, pero quise contárselos, ¿sí? Y es que lo que tenemos nosotros en esas curvas de luz es una señal. Ahí tenemos es una señal, como puede ser una señal de cualquier otra cosa, una señal de televisión, una señal de celular, una señal de radio. Eso es una señal. Y normalmente, pasa que nosotros sabemos que es luz. Bueno, la fibra óptica transmite datos y es luz, ¿sí? Aquí hay que hacerle un proceso matemático que es un poquito complejo a través de una herramienta que se conoce como la transformada de Fourier, una herramienta matemática, que es la transformada de Fourier. ¿Qué es lo que indica? Él analiza las frecuencias que hay en esa muestra, en esos datos de esa señal, ¿sí? Nos analiza, trata de identificar las frecuencias que hay ahí, ¿sí? Miren un poco, voy a borrar esto. Imagínense una señal sinusoidal. Por aquí voy a ir muy rápido para no complicarlos, porque realmente el tema no es tan fácil de entender. Esto es una señal sinusoidal, ¿cierto? Que se puede crear artificialmente. Miren que esta es una señal que tiene un comportamiento parecido, pero no es igual, ¿sí? Aquí con los poquitos puntos que tenemos, nos está dando un pico aquí, nos está dando un pico aquí y otro por aquí, ¿sí? Y tenemos muy poquitos datos. Realmente un ejercicio con muchos más datos nos va a dar un resultado un poco más confiable, pero digamos que para hacer el ejercicio didáctico está muy bien. Bueno, ¿y por qué habrán diferentes picos? ¿Sí? ¿Por qué no tiene esta forma sinusoidal perfecta? ¿Sí? ¿Por qué no hace la curva así exactica? Bueno, pues porque es que en esa luz que nosotros estamos capturando no solo viene la luz de la estrella, viene luz de cualquier otra cosa, viene ruido, que es muy parecido como cuando uno está hablando, ustedes pueden estar aquí escuchándome y al mismo tiempo estar escuchando el televisor. O sea, se mete un ruido en la señal, ¿sí? ¿Por qué se mete ruido en la señal? Pues porque es que la estrella no está sola en el universo. Y entre la estrella y nosotros hay una cantidad de elementos que influencian esa señal. Se meten señales encima de la señal que nosotros queremos capturar. Pues para eso es para lo que usamos la transformada de Fourier. De alguna manera, pues nos ayuda a identificar esa frecuencia, la frecuencia real en la que está transmitiendo esa señal. Esto se usa mucho en telecomunicaciones, ¿sí? Bueno, y a través de esa identificación de esa frecuencia principal o del pico más alto de frecuencia, pues nos ayuda a limpiar el ruido también. La transformada de Fourier nos encuentra la frecuencia, ¿sí? Pero nosotros estamos buscando el periodo de oscilación. Pero como nosotros sabemos que la frecuencia es recíproca con el periodo, es decir, frecuencia es igual a 1 sobre periodo, si yo ya tengo la frecuencia, pues yo puedo determinar el periodo, porque saco la inversa de esa frecuencia
y ya encontré el periodo. Eso hoy no se hace a mano. O sea, uno no es que tenga que sacar el cuaderno y empezar a hacer las integrales y hacer toda la transformada de Fourier. Eso lo hace el software, ¿sí? Un determinado software. El ejercicio de hoy lo hicimos en un software que se llama Period 04. No lo vamos a usar acá, que de pronto nos extendería mucho. Vamos solamente a ver los resultados, pero el mensaje de tranquilidad es tranquilos. O sea, toda esta mecánica matemática, eso ya está estandarizado y los diferentes programas lo hacen. Uno le carga las tablas de esos archivos planos y el software le calcula la frecuencia y el periodo. Dependiendo del software que uno esté usando, porque no es uno solo, hay varios así gratuitos, digamos, que usa la comunidad científica, pero productos que son libres. Está Period 04 y el mismo Tomcat. Yo creo que algunos de ustedes han manejado Tomcat para algo. Ahí nosotros podemos sacar periodos de señales, ¿sí? Entonces, al hacer ese ejercicio, voilà, tenemos el periodo. Vamos a hacer un resumen. Nosotros entonces tenemos los archivos, los datos fuentes, se los metemos a la transformada de Fourier. Esto es un software que lo hace, ¿sí? Aquí quiero hacer una recomendación. Nubia hablaba ahora temprano de Jorge Zuluaga, que él nos ayuda mucho. Alguna vez estábamos hablando sobre esto y me dio mucha risa una expresión que él me dijo: John, aléjate de la transformada de Fourier. Usa los periodogramas Lom-Scarlett. Realmente esto es un algoritmo, esto está hecho en Python, eso se consigue, es gratuito. Realmente está construido sobre transformadas de Fourier, pero da unos mejores resultados porque es capaz de analizar los datos que no tienden a ser tan periódicos, ¿sí? Como una señal, digamos, artificial, ¿sí? Entonces, le va un poquito mejor, pero digamos que para efectos didácticos es casi imperceptible la diferencia. Entonces, cuando uno toma estos datos, estas tablas, se las mete un software que aplica transformada de Fourier o Lom-Scarlett, nos genera unos datos de salida, que por cada estrella cefeida, cada uno de estos archivos es una estrella, ¿cierto? Estos son los datos de la curva de luz de las estrellas. Y el software me entrega por cada estrella un determinado periodo. Entonces, miren, estos ya son unos datos que podemos leer. ¿Esto qué quiere decir? Que la cefeida número 1 del conjunto de estudio tiene un periodo de oscilación de 57.6 días. Eso lo saca estos datos, pero no lo saca, ojo, eso lo saca es analizando estos datos de esta señal, identificando la frecuencia, etcétera, que fue el paso que ya hicimos. Miren que aquí uno ya puede hacer análisis, ¿sí? La cefeida 12 es la más corta en el tiempo, solo 22 días, y la 1 la más larga. Gracias a Henrietta Leavitt, nosotros ¿qué podemos decir? Que cuál de estas estrellas es la más luminosa y cuál es la menos luminosa. ¿Alguien se atreve? La que tiene mayor periodo es más luminosa y la que tiene menor periodo es menos luminosa. Exactamente. Y ahí miren que ahí no estamos hablando nada de luz. Gracias a esa relación que descubrió Henrietta. Bien. Es como si hubiéramos metido esta curva de luz que tenía varios picos. Aquí había un pico, aquí había un pico, aquí había otro. Se lo aplicamos a la transformada y nos hubiera entregado esto, ¿sí? Limpió las demás, identificó el pico, la frecuencia más alta, y esa es la que nos entrega, y sobre esta es que se calcula el periodo. Es una manera gráfica, este fue un recurso gráfico que quise traerles para que por lo menos conceptualmente entendamos
qué es lo que hace esa transformada de Fourier, pero no es que tengamos que hacerlo nosotros a mano, ¿cierto? Eso lo hace, como les digo, lo hace un software. Pero sí quiero que quede claro por qué es necesario, porque en esa señal vienen varias señales, ¿sí? Y no es porque John, hayan extraterrestres chuzándonos las comunicaciones, es porque el universo está lleno de cosas. Señor. sí, pero por ejemplo en esa imagen que mostrás de la Cefeida 1, en esos mínimos que pues, está invertido, que serían realmente dos máximos, ¿por qué no sacar el periodo con la diferencia entre esos dos mínimos, bueno, o máximos que están allí? O sea, con esos dos puntos mínimos que se observan en la gráfica. Esa es una forma, ¿no? Sí se puede. Es una forma un poquito más manual de hacerlo, correcto. Te puede dar una cifra muy parecida, sí. Normalmente no se acostumbra a hacerlo así. No, Tú le no, aplicas, claramente tú que lo lo haces, hacen tú lo pasas por la porque máquina de ahí, Fourier, pero sí puedes hacer ese juego. ahí claramente se ve que están los dos mínimos y automáticamente para arriba. Entonces ya encuentro los dos mínimos y ya empieza Correcto, a crecer. correcto, Sí, habría que correcto. comparar la diferencia en tiempo de esos dos con lo que te dio el software, a ver cuánto es la diferencia. Pero después es otra ñoñada, después lo vemos. Ya ahí- Y es muy ñoñada, pero es que yo sé que tú tienes mucha experiencia en eso. Pero es absolutamente cierto, eso también se puede hacer así. Bien, ya obtuvimos el periodo de oscilación. Miren que todavía, o sea, ¿cuánto llevamos hablando? Y todavía no hemos, o sea, no hemos llegado aquí al column, no hemos comentado Henrietta todavía, ¿sí? Vamos al paso 3. Aquí orientémonos por nuestro checklist. Ya llevamos 2 de 5. Vamos check. a calcular la magnitud absoluta. Aquí es donde viene el problema. Aquí es donde me va a ganar la gaseosa. Si yo logro contarles a ustedes esto bien, estoy haciendo cachito, me gané la gaseosa. El paso número 3 es calcular la magnitud absoluta de cada una de esas cefeidas. Y aquí es donde viene el problemita. El objetivo que nosotros tenemos en todo este ejercicio es poder calcular la distancia a la galaxia. Pues existe una fórmula matemática para ello, que se llama el módulo de la distancia, que ustedes lo habrán visto en diferentes clases del diploma. Está expresada aquí en la pantalla. La M minúscula representa la magnitud aparente, la M mayúscula la magnitud absoluta. Acuérdense que la magnitud absoluta es la magnitud que tendría la estrella si estuviera a 10 parsecs de distancia. Este es el brillo, que el brillo está asociado a lo que nosotros nos llega, no a lo que realmente emite la estrella, sino lo que a nosotros nos llega, que es mucho menor por concepto de la distancia, que era en el video de Henrietta, que ella se ponía la lámpara acá y se echaba para atrás. Ella hizo esa explicación. La lámpara para atrás es esta, que es el brillo que nosotros capturamos, que es lo que el telescopio puede ver. Y este es un valor calculado de cuál es la potencia real, la luminosidad que tiene esa estrella. Tenemos dos valores y tenemos un tercer término que es la distancia, ¿cierto? Y aquí era donde estaba el trancón, ¿sí? Nosotros queremos encontrar la distancia, pero para encontrar la distancia necesitábamos conocer esta, la magnitud absoluta. Bueno, también la magnitud aparente, pero esa es fácil. Ahorita lo vamos a ver, lo tenemos en el paso 4. Esa sí la podemos saber de una manera mucho más sencilla. Pues vea, el éxito de esta vaina fue justamente poder encontrar esta magnitud absoluta. Ya lo vamos a ver. Bien. Por fin vuelve a aparecer la señora Leavitt. ¿Por qué vuelve a aparecer ella? Esta no es la gráfica original de ella, esta fue una que se hizo en 1991 de las estrellas cefeidas en la Gran Nube de Magallanes, ¿cierto? Miren que cada uno de estos punticos es una estrella cefeida. Tiene una distribución. Esto es un gráfico de dispersión, ustedes lo pueden hacer en Excel sin ningún problema. Vamos a considerar para este cálculo unos supuestos importantes. El primer supuesto
es que como todas estas estrellas están tan lejos de nosotros, el efecto práctico es como si todas estuvieran a la misma distancia. O sea, estas están dentro de la misma nube de Magallanes, que es una galaxia. Vamos a obviar, vamos a descartar por momento la distancia, o sea, qué tan dentro de la galaxia está una respecto a la otra. Y vamos a asumir que todas están a la misma distancia. O sea, digo, si yo estoy apuntando, digamos que estoy usando unos binoculares y estoy viendo un campo que tiene unos caballos, ¿sí? Pues a mí me interesa quizás es entender y conocer la distancia que hay al primer caballo. Digamos que hay unos 10 caballos, pero ellos no están en fila india, ellos están distribuidos espacialmente. Pues para mí es lo mismo decir esos caballos están a tal distancia, a 5 kilómetros, y no es tan relevante decir este caballo está a 5 kilómetros y 3 pasos, el otro está a 5 kilómetros 10 metros. O sea, dentro de ese conjunto no es tan significativa la distancia, sino que vamos a asumir, y miren que aquí en este método uno ya empieza a asumir cosas, que todas esas estrellas están a la misma distancia. Es el primer supuesto que hay que tener para poder calcular esta magnitud absoluta. Y miren que eso ya llama la atención, porque la cifra que nos va a dar no deja de ser una aproximación, ¿sí? Porque es que eso está muy lejos. Como decían en el video, nosotros no tenemos un metro para tenderlo de aquí a allá y saber exactamente cuánto es. Entonces nos toca hacer unos cálculos aproximados. Muy bien. Cuando uno analiza esta gráfica, lo que ve es, lo decíamos ahorita, una relación lineal, ¿sí? Esta relación lineal, para los que han trabajado un poquito, si se acuerdan de esto, matemáticas, estadística, se conoce como una regresión lineal. Esto uno lo puede hacer en Excel, ¿sí? Y es que Excel trata de encontrar la pendiente que mejor se ajuste a estos datos. Obviamente en esta época lo hicieron a mano. Hoy podemos usar Excel para poder hacer este cálculo. No sé si ustedes se acuerdan de la ecuación de la recta. La ecuación de la recta, y igual a m por x más b, donde m es la pendiente y b es el corte de la recta. Uno en Excel obtiene esta ecuación. Si uno le monta los datos, le pide que los monte en un gráfico de dispersión y busca la opción de regresión lineal, él le trata de encontrar cuál es la pendiente que mejor se ajuste a los datos. Nunca es perfecta. Mire que los datos, que en este caso serían las estrellas, pareciera que giraran en torno a esta pendiente. Esto es una aproximación. Y esta es la relación periodo-luminosidad. Es esta pendiente el dato interesante. Esto realmente no lo hizo Henrietta, ¿sí? Ella no pudo descifrar esto. Y ya vamos a ver por qué. Ella solo llegó a establecer la relación que ya dijimos. Hombre, las estrellas que se demoran más en su periodo son más grandes, tienen más luminosidad, perdón. Tienen mucha más luminosidad. Pero aquí hay este juego, si se quiere, estadístico de esta regresión lineal en los datos. Bien. Entonces, vamos a explicar un poquito más esto porque esto es fundamental para poderlo entender. Ya sabemos que tenemos una pendiente, una línea aquí que más o menos nos dice cómo se comportan estos datos. Gracias a esto es que uno puede decir, mire, aunque yo no la haya visto, pero yo puedo decir, al establecer esto, que si yo tengo una estrella que está más o menos aquí, porque su periodo es de 1.35 días, entonces esa estrella debería tener más o menos 14.1, 14.2 en magnitud. Eso es lo que nos permite hacer esta relación. O sea, yo no necesito ver todas las estrellas cefeidas del universo. Solo necesito ver un conjunto de ellas, sacar esta relación estadística y ya. Entonces después, con que solo estime el periodo, yo ya sé cuál es la magnitud. Esta es una regla maravillosa, ¿cierto?
Pero, no sé si ya lo notaron, esta relación nos compara la magnitud de las estrellas entre ellas, ¿cierto? Pero no nos dice mucho realmente sobre su magnitud implícita y mucho menos sobre su distancia. Es decir, yo establezco relaciones entre las estrellas que están de mi conjunto de análisis, ¿sí? Eso es como el problema de los gatos. Ustedes conocen el problema de los gatos, ¿cierto? Claro, no conocen el problema de los gatos. ¿Cuál es? Que tienen cola y hacen lo que les da la gana. Ojo que esto es clave. Si ustedes quieren entender cómo miden distancias con cefeidas, tienen que entender el problema de los gatos. Entonces, vean cómo funciona esto. O sea, lo que les quiero explicar de que esto nos sirve, pero dentro de las mismas estrellas. Vamos a ver el problema de los gatos. ¿No les parecen muy lindos los gatos? ¿Están muy lindos? No. Bueno. Hermosos. Yo quiero saber cuánto mide un gato. Y tengo gatos de diferentes tamaños. Pero yo quiero saber cuánto mide un gato. Yo no sé cuánto mide. Porque esos gatos están muy lejos. Esos gatos no están aquí cerca. Esos gatos están tremendamente lejos de mí. Y yo quiero saber cuánto mide un gato. ¿Cierto? Entonces, a mí me toca empezar por una arbitrariedad. Ojo con esta reflexión lógica. Ya ustedes estarán infiriendo que aquí estoy usando gatos y que luego vamos a replicar este ejercicio con estrellas, ¿cierto? Entonces los gatos están muy lejos y yo quiero saber cuánto miden. Entonces yo tengo que tomar una decisión arbitraria. Y yo, mire, ese primer gato lo voy a tomar como mi referencia. Este es mi gato referencia. Y ese gato va a medir 1. ¿Un qué? No, un gato. O sea, ese gato mide un gato de diámetro. ¿Pero cuánto un gato? No, espere, no, yo no sé. Pero ese gato de referencia mide un gato. Ah, ok, listo. Listo. Este es mi gato de referencia. Con esta referencia yo ya puedo decir cuánto mide este. Claro, yo puedo decir, yo saco la proporción y digo, mire, este es un 50% más grande que este. ¿Cierto? Porque eso sí lo puedo ver en la distancia. Entonces yo digo que este gato mide gato y medio. ¿Sí lo ven? Yo ya estoy dando una respuesta. Claro, de pronto no es la respuesta que estamos esperando, pero yo ya estoy pudiendo establecer relaciones entre los gatos. Entiéndase, relaciones entre esas estrellas, que esa es la relación periodo-luminosidad. Ya ustedes habrán deducido qué va a pasar con este tercer gato. Dice, ok, este gato es el doble de grande que mi gato de referencia. Entonces, ¿cuánto mide este gato? Pues este gato es 2 veces el primer gato. ¿A ustedes no les suena a esos ejercicios de matemáticas imposibles de resolver que uno hacía en el colegio? ¿Sí? Eso funciona. Pues yo ya establecí unas relaciones entre los gatos. ¿Sí? Pero alguien dirá, no, venga, John, no sea tan enredador. Dígame, al fin, ¿cuánto mide un gato? O sea, yo quiero saber en una unidad mía. No me diga que ese gato mide 2 gatos. O que un gato mide gato y medio. No, yo quiero saber cuánto mide un gato. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Piensen por 5 segundos. Sí, O sea, sí. Señor. No, que decía que sacar una relación entre el gato patrón y una medida estándar. O sea, hay ¿cómo se llama? Sí, una medida estándar, pues sea metro. Correcto. Suena bien. Y tienes toda la razón. ¿Y cómo lo hago? Pensemos en los gatos. Pues madre, yo me metí en un problema porque yo le dije a ese señor, al dueño de los gatos, que yo le iba a decir qué tan grandes eran los gatos que él ve a través de los binoculares allá en una montaña. Pues, mis queridos ñoños y ñoñas, eso tiene una única forma de hacerlo, poder sacar eso que está diciendo Homer.
y es, hay que encontrar un gato que esté más cerca y medirlo. Pues no hay otra forma. O sea, ¿cuánto me mide este gato de referencia? Pues madre, toca. Yo estoy viendo estos gatos con unos binoculares que están trepados por ahí en una loma, ¿cierto? Y me toca, ¿qué? Conseguirme un gato que esté más cerca, que yo pueda medir con una regla, con un metro, ¿sí? Y calibrar. Ojo que Henrietta en el video utilizó esa palabra. Calibrar esta relación, ¿sí? Calibrar esta relación. Si yo logro calibrar esa relación sabiendo cuánto mide en centímetros mi gato de referencia, aunque estos gatos estén muy lejos, yo ya puedo saber cuánto va a medir este gato. Porque yo sé que este gato mide 2 veces este. ¿Cierto que es muy lógico? O sea, ahí no estoy diciendo nada extraordinario, es un ejercicio lógico relativamente simple. Ah, claro, el truco es este. Pues bien, esto es lo que hay que hacer para poder usar la relación periodo-luminosidad para medir estrellas. Que eso es un dato clave. Hay que ir a encontrar un gato que esté cerca. Guardemos esto en la mente que lo vamos a usar en unos minutos. Miren que seguimos en el paso 3. ¿Cuántas diapositivas llevamos aquí en el paso 3? Aquí estamos viendo, ya sabemos qué son estas gráficas entonces, ¿cierto? Es un gráfico de dispersión con una línea de regresión, la regresión lineal, que nos busca el mejor ajuste en torno al cual están los puntos dispersados, ¿cierto? Esa es la línea, la pendiente que hay acá, y esos punticos son estrellas. ¿Por qué les quise traer esta gráfica? Esta gráfica es de 1994, donde están comparando, está el periodo, periodo-luminosidad en banda B y en banda I, que son dos bandas del visible. O sea, diferentes longitudes de onda. Para las cefeidas, dice aquí, para las cefeidas de M100 y las cefeidas de la Gran Nube de Magallanes. Lo que no puse aquí ahorita estoy viendo es cuáles son cuáles. Miren que hay unas que son redonditas y unas que son rellenas. ¿Sí? Lo interesante de esto es que... Ahí arriba está la nota. Ah, con razón, gracias Juan. Sí, el circulito... M100. es M100 y el que está sólido negro es la Gran Nube de Magallanes. ¿Sí? Lo interesante de esto, o sea, parte de lo extraordinario que hizo Henrietta Leavitt fue que al descubrir esta relación se cumple siempre. Mira, aquí estamos comparando dos galaxias diferentes y miren que se cumple. O sea, esa relación es una relación real. Por lo tanto, confiamos en ella. ¿Sí? Ahora, aquí hay que decir un par de palabras. Esta relación lineal se puede expresar en una fórmula. O sea, esto termina siendo una fórmula. Ya habíamos dicho ahorita que entonces yo puedo calcular si a mí me dan el periodo de una estrella, yo puedo identificar su magnitud. O al contrario, si lo que sé es su magnitud y es una estrella variable, yo puedo saber cuánto se demora su oscilación. Y yo puedo establecer una fórmula para eso. Pero ¿cuál es el comentario que quiero hacer? Es una fórmula empírica. ¿Sí? Esa fórmula, que es ese valor de ese gato con el que yo tengo que calibrar, lo tengo que construir. Como lo construyo en base a observaciones, es decir, a estos datos observacionales y no a un modelo teórico, se conoce como una fórmula empírica. Las fórmulas empíricas son fórmulas matemáticas que funcionan, pero que están basadas en observaciones y no en un modelo teórico. Son ciertas, son correctas, porque hay unas observaciones que las avalan. Pero digamos que, y aquí es un poco, tratando de ser ortodoxo con los términos, no hay un modelo teórico de las cefeidas. Las cefeidas son principalmente un método experimental, un método observacional. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se calibra? ¿Cómo vamos a calibrar? Porque yo ya conozco las relaciones entre estas estrellas. O sea, yo sé que esta de acá
tiene un periodo más largo que esta, porque eso me lo está diciendo la relación. Pero ¿cómo la calibro? Muy fácil, con un gato. No, me Busque el tengo que gato. conseguir un gato. Piensen, o sea, les estoy diciendo la verdad. Hay que calibrarlo con un gato. ¿Cómo así? Sí. El gato va a ser las veces de una estrella cefeida de calibración. Mi gato de referencia. ¿Me recuerdan cómo fue que habíamos calibrado los gatos? Con un gato que estuviera cerca. Con un gato que estuviera cerca. Y entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Para calibrar las estrellas. ¿Sería Toca coger encontrar una una cefeida cercana cefeida o cualquier estrella cercana? encontrar una cefeida en una galaxia de distancia conocida. Una cefeida que esté cerca, que yo pueda medir por un método diferente. En el caso de los gatos, cuando yo logré encontrar un gatico que estuviera cerca, usé una regla o un metro. ¿Sí? No usé la relación que creé entre los gatos. Usé una nueva unidad de medida. Una unidad, no, un método de medida. Exactamente lo que yo hice con los gatos para poderle responder al señor de qué tamaño son los gatos que están en esa loma, es lo que me toca hacer con las estrellas cefeidas. Entonces miren que no es solamente la relación periodo-luminosidad lo que a mí me da la distancia. Miren toda la vuelta que hemos tenido que dar y todavía nos falta para poder encontrar esa distancia. Tengo que ir a buscar mi gato. Tengo que ir a encontrar una cefeida que esté lo suficientemente cerca para medir por otra técnica. ¿Y cuál es esa técnica normalmente? El paralaje. Pero John, yo tengo una pregunta. Ahí tenemos las relaciones, por ejemplo, para la Gran Nube de Magallanes, para las cefeidas que están ahí. Pero si yo uso una cefeida en otro lugar que no sea la nube de Magallanes, ¿igual me sirve ese punto de calibración? Sí, ¿Sí? Ok. sí. ¿Sí sirve? La respuesta sí. ¿Por qué? Porque es que como yo tengo que obtener ese gato de referencia, esa cefeida de referencia por otro método, si la galaxia está muy lejos, el paralaje no me va a servir. Pero entonces lo que me ayuda a la relación es que yo no tengo que ir a confiarme, a ir a calibrar necesariamente con una cefeida de esa galaxia. Puedo hacer estimaciones, por ejemplo, con Andrómeda, con la gran o pequeña nube de Magallanes y hacer la extrapolación. O sea, sí lo puedo hacer. Pero entonces surge la inquietud. Pero entonces ese dato no es muy exacto. Claro, tiene toda la razón. Es una estimación, porque es que esa vaina está muy lejos. Ahora, ustedes saben que el paralaje tiene limitaciones, limitaciones visuales. Uno puede hacer paralaje a cierta distancia nada más. Pero afortunadamente en nuestras épocas modernas hemos tenido dos misiones extraordinarias de astrometría, de ir a medir la posición y el movimiento de los astros con muchísima precisión. Primero fue Hipparcos, que ya terminó, y su segunda parte, muchos dicen que es su segunda parte, que es Gaia. Ambas misiones de la ESO, de la ESA, de la Agencia Espacial Europea. ¿Sí? Gracias a estos aparaticos que estamos viendo ahí, nos dan el paralaje a cefeidas en galaxias cercanas. ¿Sí? De manera que yo puedo hacer esta calibración, yo puedo encontrar el valor de mi gato de referencia. Yo puedo encontrar el valor de este gatico y lo extrapolo al gato que está más lejos. Insisto, ¿ven toda la vuelta que hay que hacer? ¿Sí? Esto que hay aquí, esta fórmula empírica que yo obtengo, se obtiene para una determinada longitud de onda, Y normalmente se expresa de esta manera. Señores, les presento en forma numérica la relación periodo-luminosidad. Miren, a uno en todos los libros le dicen relación periodo-luminosidad y le sacan esta berraca gráfica.
Y si ustedes son lentos como yo, habrán sufrido buscando, oiga, pero yo no veo que haya ninguna variable de distancia. Entonces no entiendo cómo es que sacan la distancia con esa vaina. Esto se vuelve una expresión numérica, una expresión algebraica realmente, que es esta. Hay muchas. Aquí les traje solo 5, con el nombre del autor y el año en el que la establecieron. Esta del 2018 creo que ya se hizo con datos de Gaia. Hay unas incluso más recientes que cogen, o sea, ponen el telescopio a apuntar a un conjunto de cefeidas, ¿sí? Y le miden el paralaje y empiezan a cuadrar casi que manualmente estos valores. Esta regresión lineal la empiezan a sacar hasta que encuentran la fórmula que les permite establecer esta pendiente, ¿sí? Y esa formulita es esta. Miren lo maravilloso. John, ¿y eso aplica a cualquier cefeida? Esa fórmula. Se aplica a cualquier cefeida. O sea, si pueden medir una cefeida en X galaxia en X galaxia no, esa es una pregunta también. Todas las cefeidas que miden las miden nada más en la Vía Láctea, ¿verdad? Bueno, pueden medir cefeidas en otra galaxia, o no lo pueden detallar. Sí, claro. De hecho, la Gran Nube de Magallanes se descubrió que era una galaxia aparte gracias a las cefeidas. Ah, ok. Y, o sea, con tener esa fórmula, esta relación, ellos pueden determinar el tamaño de la cefeida en otra galaxia. O sea, por ejemplo, la última, la que dice Sí. MB. Ah, ok. O sea, pueden tener la magnitud absoluta de la... Claro. Porque tú con esto calibras, con esta formulita, lo que calibras es esto. ¿Sí? Entonces, normalmente cuando, y este era otro objetivo de esta charla, cuando uno ve que tal galaxia está a tal distancia, uno como consumidor se queda con la unidad de distancia. Tantos años luz de distancia, tantos megaparsec de distancia. Pero sucede que ese dato tiene unos asteriscos. Entonces, cuando uno se lee el paper de los investigadores que determinaron esa distancia, es que uno se entera cuál fue la relación periodo-luminosidad que usaron. Estos datos, ¿de dónde los sacaron? ¿A qué otras cefeidas le hicieron el paralaje para poder hacer la calibración? ¿Y cuál es el margen de error de ese cálculo que están dando? Eso no sale en History Channel, en Nat Geo. Esos datos no salen ahí. Pero cuando tú te metes un poco más en el tema, tú ya consumes esos datos con un poco más de prevención. Sí, se estimó la distancia a tal galaxia. Ah, perfecto, sí. 120 millones de años luz. Sí, creo que sí son 120 millones de años luz. Pero entonces tú te vas y te lees el paper y dices, pero es que esa estimación la hicieron calibrando con datos a la Gran Nube de Magallanes. Me hubiera gustado que lo hubieran hecho con cefeidas en Andrómeda. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, todos esos datos que nos dan las revistas científicas, los contenidos de divulgación, tienen un trasfondo. No son datos completamente exactos ni absolutos. Dependen de las fórmulas que tú hayas utilizado. En este caso hay muchas. Miren que juegan dentro de unos rangos de valores cercanos. ¿Sí? Pero son muchas. Entonces, ojo, volviendo al objetivo de nuestra conversación, si yo quiero estimar la distancia a una galaxia, yo tengo que escoger cuál es la relación periodo-luminosidad que voy a usar. ¿Sí? Y esta fue la magia, la maravilla de Henrietta Leavitt. Ella destrabó todo este asunto porque logramos, miren esta M mayúscula es magnitud absoluta. Estableció, gracias a su relación, ella se la pilló, ella pilló esta relación, es que se logró después sacar la fórmula y con esa formulita encontrar la magnitud absoluta. No deja de ser una aproximación, pero ya es un dato.
Ya es un dato que tiene un fundamento observacional y tiene un fundamento matemático. O sea, eso no es ahí a la maldita sea. Eso tiene su fundamento, ¿sí? Y coincide. O sea, las observaciones posteriores han demostrado que la relación periodo-luminosidad funciona. Es una técnica observacional, una fórmula empírica. Entonces, Henrietta, ¡tan!, la tenemos feliz. ¿Ven? Este fue el gran aporte de ella. Y por eso es que se dice que las cefeidas se usan para medir distancias. Claro, porque es gracias a las cefeidas que se logra sacar la magnitud absoluta. ¿Y dónde necesitamos esa magnitud absoluta? Vamos a usar en este caso, solo para este ejercicio vamos a usar la primera, la de 1997 del señor Fest, que dice que la magnitud es menos 1,43 menos 2,81 por el logaritmo del periodo. ¿Sí o no? Johnny, una pregunta. Por ejemplo, ¿la más nueva es más exacta o eso no tiene nada que ver de la relación? Sí, pues uno tiene que leer el paper para ver cómo la sacó. ¿Cierto? Okay. O sea, Por me ejemplo, imagino que más cantidad de cefeida debería ser como que más precisa. Exactamente. Y también el instrumento. Tú haces la calibración, no olvidemos la calibración. Sí. El gato de referencia, que también está medido. Entonces, hoy día, los datos que arroja la misión Gaia son los más exactos. El ejercicio que vamos a concluir ya en unos minutos, si aplicamos unos datos más recientes de Gaia, nos va a dar que M100, que es la galaxia que estamos calculando, está a una distancia diferente. Cerquita, pero no nos va a dar el número igual. ¿Sí? Entonces, por eso es que cada vez hay misiones, porque uno dice, no, pues si yo ya medí la distancia a las cefeidas, ya encontré mi gato de referencia, ¿para qué sigo sacando misiones para volver a medir lo mismo? Pues porque cada vez tenemos instrumentos más precisos. ¿Sí? Entonces, dentro de 50 años, cuando tengamos unos equipos astrométricos mucho más robustos y mucho más exactos, vamos a descubrir que M100 no está a la distancia que hoy en astroñoños estamos diciendo que está, sino que está a otra, con un margen de error más pequeño. Entonces, si ven, es un continuo. Esto es un continuo. Y insisto, es parte de lo que les quería transmitir. Los datos que nosotros sabemos de lo que está afuera son datos que dependen de una cantidad de estimaciones, que en la medida que va avanzando la ciencia, se van actualizando, se van perfeccionando y los datos finales van modificándose. Vamos a usar este. Lo que hacemos es que aplicamos esta formulita para todas las cefeidas. ¿Sí? Y lo que obtenemos es una magnitud determinada. ¿Cómo que la aplicamos? Mire que la formulita solo tiene una incógnita, P, y P ya lo conocemos, porque nosotros ya teníamos el periodo. ¿Se acuerdan que en el paso 2 habíamos obtenido el periodo? Pues bien, en mi Excel lo que hago es que monto esta fórmula, ¿sí?, para cada fila, y él me calcula la magnitud aparente para cada cefeida. ¡Tarán! Perdón, magnitud absoluta. Y señores, está hecha la magia. Tenemos nuestra primera incógnita de nuestra fórmula, de nuestro módulo de distancia. Ya encontramos la primera. Todavía no hemos encontrado la distancia. Miren que la distancia todavía está acá. Todavía es una incógnita en mi ecuación. Pero es que antes tenía 3 incógnitas. Ahorita ya no tengo sino 2. Ya resolví esta que era la más difícil. Y ese, señores y señoras, fue el valor de Henrietta Leavitt. Ese fue el gran aporte de ella para abrirnos la posibilidad de medir distancias en el universo. Ese fue el aporte. Poder desatascar cómo encontrábamos la magnitud absoluta. Johnny, una Muy bien. pregunta. En Señor. las prácticas que hacían ustedes medían la magnitud aparente, o ya eso le entregan a ustedes unas tablas ya con los datos. Vamos a ese que es el cuarto punto, justamente. Nuestro cuarto paso es calcular la magnitud aparente.
Y ahí te voy a responder esa pregunta. Vamos allá. Mire, ya terminamos el paso tercero, que era el más largo. Mire nuestro checklist, ya casi terminamos, ya que pueden ir a comer. Bueno, yo no sé quién sigue conectado, porque ya llevo mucho tiempo hablando, pero bueno. Perdónenme, la charla estaba programada para 15 minutos. No, mentiras. Bueno, Aquí estoy. excelente. Bueno, Ya, vamos a calcular la magnitud aperente como John nos ya lo se dice. volvió español, ese dicho de acabamos, aquí vamos, ¿cómo fue? Vamos allá. Vamos allá. Sí, es español. Es que, vamos, tío, que algo se me ha de pegar, vamos. Que recordéis que estoy estudiando en Europa, vamos. Pues me flipa poder compartir con vosotros esta charla. Bueno, vamos a responderle a Homer, que hace una pregunta muy pertinente, porque ese justamente es el paso 4. Calcular la magnitud aparente. Sucede que la magnitud aparente nos la entrega el telescopio. ¿Sí? O sea, realmente, Homer, la respuesta es no. Cuando yo tomo la foto, la proceso, ¿sí? Y calibro la foto, que es ese proceso que no les conté, que es un proceso también interesantísimo y largo. De pronto alguna vez con Jorge y con Juan Manuel hablamos en la casa de Jorge de eso. Ahí yo ya identifico la magnitud aparente. Entonces, esa es muy fácil realmente. ¿Sí? Lo que tendríamos para decir es que, pues recordar, la magnitud aparente se basa en esta escala de Hipparcos, que era una escala al revés. Los astrónomos, Diana, yo ya casi, no sé si Diana está ahí, yo ya casi digo, los astrónomos tendemos, ya casi me siento astrónomo. No, pero todavía no, me voy a Muy aguantar bien, porque faltan muchas cosas pero todavía. usted es más astrónomo que nosotros. No, no, no. Lo que pasa es que Claro, yo soy más habladorcito, pero no, no, mijo, aquí usted hay está gente ahí estudiando entre esa vaina. nosotros, no, entre nosotros hay gente que sabe mucho. Bueno, sabemos que entonces la magnitud aparente es, entre más alto sea el valor numérico, menos brillo tiene la estrella. Esa vaina quedó hecha al revés. A mí, vamos, que a mí me flipa. A mí me enloquece esa vaina. O sea, a mí me cuesta mucho hacer la conversión mental. Uf, es terrible. O sea, pero bueno, digamos que así es. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos Homer y todos? Lo que hacemos es que calculamos el promedio de las magnitudes aparentes de la curva de luz. O sea, la que me entrega el telescopio, ¿sí? Lo que yo hago es que saco la media aritmética, el promedio, ¿sí? De la magnitud que me había dado el telescopio. Y me sale un dato, ¿sí? Entonces aquí me sale, ya tengo la M que la obtuve en el paso 3, la M mayúscula. Y para cada cefeida, miren que estos son datos de una sola estrella, que es lo que me bota el telescopio durante cada uno de mis momentos de observación, pues saco el promedio, media aritmética, promedio simple. ¿Sí? Y este dato es el que yo tomo como la magnitud aparente. Muy fácil. No sé, Homer, si te respondí la pregunta. Ah, sí, sí, sí. Claro, lo que estaba pensando es que como era una cefeida y de pronto va a tener una magnitud aparente menor y una muy mayor, como de allí agarraba y decía, bueno, no, la magnitud aparente de la cefeida es esta. Ajá. Sí, ya vi. Mira que fluctúan dentro de un rango cercano. ¿Sí? Pues, o sea, uno que no encuentra. Acuérdense la primera diapositiva, la segunda diapositiva. Estos son estrellas supergigantes. O sea, no hay cefeidas enanas. Ah, sí, John, pero eso es otra cosa. Igualito, todas las cefeidas en general más o menos deberían tener una magnitud aparente parecida, ¿verdad? O sea, Sí, porque entre el rango de mayor a menor, sacando esa media aritmética, debería dar más o menos parecida. claro, Aparente pero no, absoluta. Ah, no, ya no, aparece. aparente también, Carl. ¿Sabes por Sí. qué? Porque es que tú haces el estudio en una nube o en una galaxia que está a la misma distancia. Entonces, Claro, como todas la las magnitud cefeidas de aparente esa es el brillo que galaxia. nos llega O sea, más o menos el mismo. la de esa galaxia. Pero La como tú de dices, esa galaxia. toda, obviamente, si ven la nube Magallanes,
y B Andrómeda, van a ser diferentes los valores. Es correcto. No, sí, sí, es verdad, sí es verdad. Ahora, también la magnitud absoluta, tú puedes reducirle el error haciendo el mismo proceso una y otra vez en diferentes longitudes de onda para la misma estrella. Y entonces en una te va a dar 6.38, en otra te va a dar 6.30, en otra te va a dar 6.40. Tú sacas un promedio y ahí tú reduces un poquito el margen de error de tu medición. Es correcto. Es tal cual como lo está diciendo Carlos. Y es importante que lo tengamos claro. Por eso es que estos valores, cuando yo hago este ejercicio, si yo voy a hacer ciencia y yo quiero estimar la distancia a una determinada galaxia, una de las cosas muy importantes que yo tengo que hacer es seleccionar la relación periodo-luminosidad que mejor se ajusta. Saben que hoy día esta relación periodo-luminosidad ya se ha determinado que se ve afectada incluso por la metalicidad de las estrellas. Por eso, como dice Kars, es muy importante sacarlos en diferentes filtros. Es un tema, aquí estamos viendo el resumen, no a 20.000 pies de altura, pero tampoco estamos sobre el nivel del mar, ¿sí? Porque cuando uno se va a poner a hacer ciencia tiene muchas otras variables que considerar, pero en general el proceso es como lo estamos viendo acá. ¿Correcto? Bien, y vamos aquí. Entonces mire que en nuestro Excel ya tenemos periodo, magnitud absoluta y magnitud aparente. ¡Tarán! ¡Tararararararán! Nuestro módulo de la distancia está listo. Ya solo tenemos una única incógnita. ¿No están felices? Yo estoy feliz. O sea, cuando yo entendí esto, yo me puse muy feliz. Bueno, cuando empecé a entenderlo, quiero decir. Vamos entonces al paso quinto y último. Tranquilos que ya nos vamos a ir a comer. Mire, uy, solo nos falta... Oiga, qué man para echar carreta. Cuando empezamos, todo esto estaba en blanco. Y ya todas están ahí en colorcito rojito. Vamos a calcular, ahora sí, después de 2 horas de carreta, ahora sí vamos a poder calcular la distancia. ¿Sí ven por qué a mí me costaba tanto trabajo entender qué tenía que ver Henrietta Leavitt y las cefeidas? Es que hay mucho otro trabajo que hacer para poder estimar la distancia. Que es, insisto, parte de mi motivación de darles esta charla hoy es contarles esa experiencia porque yo no veía ninguna relación con la distancia. Y es que hay que dar toda esta vuelta para poderlo entender. Solo en este último paso es que estamos en capacidad de despejar esta incógnita, este término en esta ecuación. Bien, aquí ya viene, yo tenía un profesor, yo les he contado a algunos de ustedes, yo tuve en el colegio un profesor de matemáticas que era un motivador innato. Le explicaba cálculo y decía, listo, de aquí para adelante es pura carpintería. El problema es que ustedes no son carpinteros. Era un gran motivador. Él, por ejemplo, fue el primero que me dijo que no era que yo fuera bruto, sino que yo era de malas para pensar. O sea, se me iba la suerte cuando yo me ponía a pensar. Un gran motivador, el profesor Jairo Castillo se llama, si todavía está vivo. Fuimos muy amigos, además, ¿no? Aquí viene la carpintería, porque ya conocemos estos dos valores y podemos ejecutar la ecuación para encontrar la distancia. Esa carpintería, pues yo me tomé aquí el atrevimiento de traérselas en 3 pasos. Yo sé que cuando uno ha pasado muchos años sin tener contacto con las matemáticas, despejar fórmulas puede a veces generar algo de angustia y hasta frustración. Y yo, ¿cómo es que yo no me acuerdo cómo es que se despeja una fórmula? Realmente esta formulita es muy fácil de despejar, 3 pasitos. La regla general cuando uno despeja es tratar de dejar ¿cómo se llama? La variable que uno quiere despejar, trata de dejarla sola, ¿sí? En alguno de los dos lados de la igualdad, ¿sí?
el término. Entonces vamos a llevarnos lo que nos estorba. Este 5 nos lo vamos a llevar para el otro lado. Visiten el curso de matemáticas de Juan Manuel Montoya en el canal de YouTube de Astroñoños. Para despejar, para despejar. Para despejar. Juan Manuel tiene, ahí lo tenemos publicado en el canal, curso excelente que Juan Manuel nos dictó hace unos meses, justamente sobre este concepto de cómo despejar. Eso me recuerda el primer curso con un profesor Pablo. Ajá, sí. A mí también, porque él ponía formulitas para resolverlas. Sí. Creo que esta la despejamos en ese curso, Homer, no Sí, me acuerdo. sí. ¿Ah? Creo que sí. Bueno, muy sencillo. Este 5 que está restando me lo llevo a sumar y este 5 que no está sumando, está multiplicando, me lo llevo a dividir. Y ya dejé mi logaritmo de la distancia solito. Como nosotros somos occidentales y no orientales, nos gusta leer es de izquierda a derecha. Mentiras, pero normalmente uno trata de ordenarlo así. Pues puedo voltear la igualdad y no pasa nada, pero uno está como más acostumbrado a hacer esto. Y lo único que tengo que hacer es despejar el logaritmo. Y ya. Por lo tanto, la distancia va a ser igual a 10 a la toda esta ecuación que aquí. M menos M más 5 sobre 5. Listo. Programo esto en Excel. Que lo quiera hacer a mano. Tanto a su libertad. Sencillamente le meto esta formulita al Excel y tengo la distancia. Oh, vida maravillosa. Ya sé la distancia a cada una de estas 12 cefeidas que están en la galaxia M100. Ojo, ese resultado nos da en parsec. El módulo de distancia entrega la distancia en parsec. Entonces, este numerito son parsecs. Y aquí ahorita sí es incluso una carpintería mucho más sencilla, ¿cierto? Y es, bueno, esos parsec, ¿cuántos son? Entonces yo lo puedo expresar en la unidad que yo quiera. Pero antes, pues yo tengo aquí el valor de cada una de las cefeidas que capturé en la galaxia que estoy midiendo. Y entonces, ¿cuál es la distancia a la galaxia? Ah, pues las promedio. Le saco la media aritmética. Un promedio de esta distancia y ya. Lo hago aquí. Obtengo la media aritmética de esas 12 cefeidas. Kars nos decía ahorita, bueno, pues si logro sacar 100 cefeidas, pues me va a dar un valor más exacto. El problema es vaya, encuentre 100 cefeidas, ¿no? Y aquí está nuestra media aritmética, ya todos estos cálculos en Excel, eso no tiene, ya no es astrofísica, esto ya es cultura digital moderna, todos debemos saber hacer cálculos en Excel. Por favor, no deje de ver el curso de Excel en el canal de YouTube de Astroñoños que nos dictó Kars. Ay, cómo me divierto. Bueno, y ahí está. Este valor que está en parsec lo podemos convertir o a megaparsecs o a años luz. Entonces, M100, según este cálculo, está a 21.3 megaparsecs de distancia o a lo que es lo mismo, a 69 millones de años luz. Y aquí es cuando ustedes entran a Google y dicen distancia M100 y sienten que han perdido 2 horas de su vida. Porque el dato que da Google no es 69 millones de años luz. Entonces ustedes dicen, este man es muy carretador, o sea, este man embolata un duende. Nos tuvo aquí 2 horas echándonos carreta y esa no es la distancia. Vea. Nosotros usamos unos datos reales y el procedimiento y todo está correcto, pero hay cosas que no hicimos. O sea, los datos que se publican científicamente tienen unos procesos adicionales. Por ejemplo, aquí nosotros no consideramos la extinción. ¿Sí? Si uno no le quita la extinción, ¿sí? La extinción estelar, los objetos parecen estar más lejos de lo que son. ¿Por qué? Porque se ven más tenues. La extinción, acuérdense que es el polvo interestelar que está entre nosotros y M100,
¿sí? Que opaca la luz que recibimos, porque absorbe la luz. O sea, ahí hay material en el medio, eso no está en el vacío. Ese componente de polvo que atenúa la luz se conoce como extinción interestelar, que es un valor que hay que calcular. Aquí no lo pusimos. Otro de los factores que no incluimos aquí en este ejercicio fue el margen de error, la desviación estándar, ¿sí? Para este ejercicio recuerdo que está como en 3.8 hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Y hay otros ajustes, otra filigrana fina que se le hacen a los datos, por los cuales ustedes, Google les va a dar un dato menor. O sea, esta distancia es correcta para el proceso que hicimos. Pero insisto, cuando estamos hablando de publicación de datos científicos, se hacen unos procesos adicionales, pero como el objetivo de la charla era contarles finalmente cómo es que se calcula una distancia a través de las cefeidas, pues consideré que no era necesariamente útil o necesario traer esos cálculos adicionales. Y como pueden ver, ya completamos nuestro checklist y por tanto, esta charla ha llegado a su final. Excelente. Bueno, en Google aparece 55 millones de años luz. Más cerquita. Es más cerquita, que era lo que estábamos hablando. O sea, realmente, si tú no le quitas la extinción, los objetos van a parecer que están más lejos, porque tú los ves más tenues. Y como en la fórmula del módulo de la distancia está la magnitud aparente, que es la luz que recibimos en el telescopio, pues se ve muy afectada. Ahora, también cómo se calcula esa extinción tiene mucho que ver con el dato final, ¿cierto? Entonces, por eso, el dato que les di hoy no es para publicar, ninguna revista científica me lo va a publicar, pero es un dato correcto dado el procedimiento que realizamos. Y el objetivo era que entendiéramos, yo por lo menos lo entendí, cuando logré hacer este ejercicio de principio a fin, cuál es el papel que juegan las cefeidas y por qué Henrietta es tan importante y todo eso. Mis queridos ñoños y ñoñas, no sé si tengan algún comentario adicional, alguna duda, algún reclamo. John, Señora, a mí me queda como algo todavía flotando, ¿cierto? Cuando vamos a buscar las estrellas para, para sacar el promedio de la magnitud aparente, sí, aparente, ¿cierto? Cogemos una colección y dijiste sacamos un promedio y mostraste una tablita, pues la tabla que, listo. Ya a partir de ahí, de ese promedio, pues ya entrábamos a la famosísima ecuación de módulo de distancia. sí. Me quedó la inquietud si el telescopio debía enfocarse o tomar la medición en digamos, en un momento del periodo de oscilación del brillo de la estrella en que, digamos, la magnitud fuera mayor o cuando la magnitud está en la mitad o en que, pues porque no sé, no es lo mismo medir esa magnitud, aunque sea aparente, cuando está más brillante que cuando está menos brillante. Y Sí. no sé, pues se me ocurrió como esa inquietud. La planeación de la observación es todo un proceso largo. Desde que tú descubres la cefeida, para tú descubrir que eso está variando en su intensidad, en el brillo, es porque tienes que llevar varios días mirándola. Acordémonos que el periodo va entre 1 y 50 días para las cefeidas clásicas, ¿cierto? Entonces tienes que estar muy de buenas, pues para que lo viste una noche y esa noche alcanzaste a percibir la variación en el brillo. Normalmente no es así, ¿cierto? Entonces tú vas a tener que esperar antes de poder usar esos datos en todos estos cálculos,
vas a tener que tener tanto tiempo de observación como dure el periodo, para tú darte cuenta Ujú, de todo el ciclo, de todo el ujú. ciclo. Y a uno, cuando ya toma esa observación, le entregan todo el ciclo. No un momento particular, sino todo el periodo de oscilación. ¿Sí? Por eso es que uno promedia, ahí teníamos como 19 mediciones, ¿sí? En diferentes No, días, ya. y es eso, esa es la media aritmética que sacas de toda la curva de luz. No es de un momento particular, sino que tienes que tener del brillo durante todo el ciclo, Todo el durante todo tiempo, el periodo de claro. oscilación. Es así. Bueno, John, se ve, o sea, la diferencia entre una persona que ya ha hecho trabajos en un telescopio de verdad, que le han dado turno en telescopio, y los que leemos y hacemos carpintería según el profesor Jairo. Sí, hacemos carpintería, pero Muy, el muy problema es que no bueno. somos carpinteros.